Y la pandemia dejó otras cosas, ¿no? Trajo, por ejemplo, consigo la violencia intrafamiliar. Y tú sos una persona que hace muchos años, desde que quizá empezaste en esto, tenés muy presente el tema género, te preocupa mucho el tema de los niños, el tema de los ancianos. Em, ¿Cómo ves, digamos, bueno, que se podían dar esas primeras soluciones a esa violencia intrafamiliar que sabías que se estaba dando? Sí, cuando empezó todo esto, nosotros trabajamos muy coordinados, pese a que somos dos poderes independientes, tenemos coordinación con el Ejecutivo, obviamente, y cuando nos reunimos con el presidente, yo le comenté algo que para mí era una preocupación en tiempos de pandemia, y es precisamente el encierro y la violencia intrafamiliar. Y el otro aspecto que le comenté fue las situaciones de angustia y las situaciones límites que las situaciones de encierro pueden generar. Entonces ahí fue que con el presidente previmos desde el primer momento en el sistema de emergencia que iba a llevar adelante toda la organización de combate a esta pandemia, estuviera la directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, de esa manera iba a haber un corte de género en todas las medidas que tomáramos, donde precisamente los mecanismos de respuesta al tema de la violencia iban a estar presentes y iban a estar activos. Asimismo, el Poder Ejecutivo inmediatamente, dentro de un marco de emergencia que nosotros sentimos que está presente respecto de los femicidios, liberó una partida para comprar nuevos dispositivos electrónicos que son como por ahora la herramienta más eficaz que se tiene desde el punto de vista del seguimiento de los agresores. Y después se decidió instalar una línea específica, también gratuita, para que aquellas personas en situaciones de angustia pudieran ser escuchados por parte de profesionales. Y ahí lo que yo pedí también es que se trabajara un corte de género. Y lamentablemente no nos equivocamos, como suele pasar en todos los países, las denuncias contra violencia intrafamiliar descienden, pero suben las solicitudes de ayuda, de conocimiento, cómo manejarse en momentos de violencia. ¿Por qué? Porque obviamente en muchos casos el agresor está en la casa. Entonces lo que se hace es llamar para consultar qué caminos se pueden recorrer, y bueno, eso pasó en Uruguay. Y en lo que tiene que ver con la línea de este límite de asesoramiento a situaciones de angustia y límites, el corte da decididamente que el 80% aproximadamente de las llamadas corresponden a mujeres. Nos cuidamos porque nos cuidamos de una pandemia que es visible en todo el mundo. Pero existe otra pandemia que es una pandemia oculta. Una pandemia que tiene que ver con cómo se viven las relaciones dentro del hogar. Y esa pandemia oculta tiene que ver con la violencia de género. Quien permanece en la casa también permanece con aquella persona que ya anteriormente la violentaba. Y muchas veces la convivencia sabemos que lleva a veces a sacar lo mejor y a veces a sacar lo peor, ¿no? Esas cuestiones se están viviendo y se vivieron durante la pandemia, sobre todo en el principio, donde estábamos de alguna manera mucho más recluidos, en donde la gente empezó a ver la casa de otra forma, ¿no? A vivir mucho más la casa, a vivir mucho más las relaciones intrafamiliares, a extrañar las relaciones extrafamiliares de labor, de trabajo, de amistades, etcétera. Pero eso generó también el repensar los roles dentro del hogar. A veces se reconfiguraron y a veces se acentuaron los roles ya existentes. Entonces, yo lo que creo es que no hay que idealizar lo que sucede cuando la gente se queda en casa, sino que hay que darle un valor
digamos, específico. Lo que sí me parece que es interesante, además de esto, es ver cómo ha cambiado el hogar como tal. Antes pensábamos en el hogar como lugar de descanso, de relax, ¿no? Que luego de una jornada de trabajo llegamos al hogar, a veces no tan de relax, porque las mujeres en general, cuando llegamos al hogar es para hacer la comida, para cuidar a los chiquilines, para cuidar a los mayores, para ver si está todo bien. Bueno, pero actualmente el hogar ha cumplido otras funciones. El hogar es el lugar de trabajo, el hogar es el lugar de estudio, y eso transforma también cómo organizamos espacialmente el hogar, cómo nos organizamos familiarmente para no interferir unos con otros, cómo tenemos que respetar al otro en su actividad, que muchas veces estas son bases de las desigualdades también. ¿Se respeta al otro o lo mío es lo más importante? Entonces, todas estas cuestiones quedan en evidencia y hay que resolverlas. Ese es un tema para preocuparse. Yo creo que los femicidios son la pandemia silenciosa que tenemos, que es un estigma para nuestra sociedad y a lo que hay que declararle una guerra mancomunada de toda la gente para que no haya violencia, para que las mujeres estén, digamos, con todos los derechos como tiene que ser y para que tengan oportunidades culturales, de trabajo. Creo que en la Montevideo que vendrá, la cultura tiene un papel fundamental. Los trabajadores culturales para mí van a ser grandes aliados, porque esta pandemia también es una crisis afectiva y cultural. Y este tema de la violencia doméstica es uno de esos elementos de una seria crisis social que tenemos. Y ahí todo lo que tenga que ver con el trabajo cultural en los barrios, con la música, con expresiones culturales, participativas, son una válvula de apertura a la convivencia, son un lugar, porque una mujer que tiene estos problemas a veces le da vergüenza decirlo o tiene miedo de decirlo, y es importante estar cerca para que aumentar las posibilidades de que los demás nos enteremos. Cuando estamos encerrados, estamos todos más alterados. Entonces, cuando hay situaciones de violencia, se intensifican y se magnifican. Fue una de las principales preocupaciones que nos empezaron a transmitir y que yo empecé a hablarlo con Beatriz Argimón, con la vicepresidenta, con Mónica Botero, de INMujeres, porque estaban manifestándose situaciones de mayor violencia. Entonces, realmente, ¿qué sucedió? Durante la pandemia, en los hogares, las tareas que típicamente se le tienden a asignar a la mujer por un tema de cómo la sociedad crió, y no porque necesariamente le correspondan, volvieron a recargar a la mujer. Entonces la mujer, y la mujer que siempre trabajó fuera del hogar, se ocupó no solo de trabajar a distancia, sino que se le recargaron todo el quehacer del trabajo no remunerado, como se le llama a todas las tareas domésticas de cuidado de adultos, de adultos que en este caso era población muy vulnerable, de niños y tareas domésticas. Entonces eso hizo que explotaran situaciones de violencia, lamentablemente, y hay que estar muy atentos. En Uruguay la cantidad de femicidios por año realmente son de los mayores en Latinoamérica. Así que sin lugar a dudas es algo a trabajar y muy seriamente.